Buenos días, bienvenidos a este acto sobre un tema muy importante, la economía europea ante unos cambios globales significativos, paradigmáticos. Este acto va a tener lugar en formato híbrido, por una parte desde aquí, desde Funcas en Madrid, y por otra parte desde el Parlamento Europeo. Y también va a tener dos partes principales. Una va a consistir en una introducción por parte de Miguel Gil Tertre, economista jefe de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, que nos va a explicar un poco cómo él ve las perspectivas energéticas y, por tanto, económicas también de Europa. Y anteriormente yo mismo haré una pequeña introducción a este acto. En la segunda parte tendremos una mesa redonda moderada por Manuel Gómez, periodista del País, corresponsal en Bruselas del País, y que contará con la participación de dos destacados eurodiputados españoles, Jonás Fernández y Eva Popcheva, no solamente eurodiputados, pero también expertos en economía y participantes en algunos de los principales comités que tratan de los grandes desafíos europeos. Empezando, por tanto, con lo que es la introducción a este acto. Bueno, primero de todo hay que recordar que lo que es la evolución de la economía europea, lo que estamos viendo son señales relativamente positivas de recuperación económica, algo que no está mal, teniendo en cuenta que hemos tenido una pandemia, una guerra a las puertas de Europa, una crisis energética y un cambio muy importante, muy notable de la política monetaria. Y por tanto, bueno, pues esa perspectiva de recuperación que se espera a partir de la segunda parte de este año es algo positivo. Seguramente las medidas que se han adoptado en Europa, por ejemplo en el plano energético, han jugado un papel muy importante en lo que se puede calificar de una gran resiliencia de la economía europea. Sin embargo, desde una perspectiva larga, el diagnóstico es preocupante. En primer lugar, por la magnitud de los cambios globales a que nos enfrentamos, una desaparición de un modelo energético fiable, con acceso a energía barata desde Rusia en particular. Por otra parte, un fenómeno de reglobalización, con una recomposición de las cadenas de suministro a nivel global, un debilitamiento del sistema multilateral, mirando un poco las restricciones que se han producido en el comercio internacional y las inversiones internacionales. Hemos visto que solamente en un año, el año pasado, se duplicaron esas restricciones al comercio internacional, y en general el sistema multilateral funciona de manera muy debilitada, en particular desde la Organización Mundial del Comercio. Y finalmente también otra señal muy importante de cambio paradigmático es la necesidad de luchar contra el cambio climático, que es el gran desafío de nuestros tiempos. Por tanto, un cambio de gran magnitud del contexto global es lo que provoca una cierta preocupación, sobre todo teniendo en cuenta, y esto es el punto esencial, que Europa probablemente no está bien preparada ante la magnitud de estos cambios. Nos enfrentamos a un cambio estructural, y los cambios estructurales requieren de un ingrediente muy importante, sine qua non, para superar esos desafíos. Ese ingrediente es la inversión. Y cuando miramos la inversión, bueno, estamos viendo un comportamiento muy débil de la inversión en Europa. Desde el año 2019 hasta hoy, la formación bruta de capital, la inversión, ha crecido apenas un 0,9% en el conjunto de la Unión Europea, y en algunos países incluso se ha reducido, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos la inversión ha crecido un 7,3% en ese mismo periodo. Por tanto, una pérdida de ritmo de la inversión. Y no solamente eso, una parte de nuestro ahorro se invierte fuera de nuestra frontera. Hemos visto, por ejemplo, que Europa se ha convertido en un importante exportador neto de inversión directa internacional, con una inversión directa internacional, un flujo de salida de inversión directa internacional de 110.000 millones de euros en términos netos, aproximadamente un 1% del PIB europeo. Además, las señales no son buenas en cuanto a la capacidad de recuperación de la inversión, algo absolutamente imprescindible para afrontar los desafíos globales.
En primer lugar, los mecanismos del mercado parecen insuficientes para afrontar una inversión de esa magnitud. Algunas inversiones tienen características de bienes públicos, pensemos en la inversión para afrontar el cambio climático o en defensa más recientemente. Es difícil que el mercado asuma por sí solo esas inversiones y por otra parte no disponemos todavía del instrumento de integración financiera europea necesario para estimular el movimiento de ahorro, el movimiento de inversiones dentro de las fronteras europeas. La integración financiera europea o la unión de capitales, por ejemplo, todavía adolece de numerosas carencias pese a las promesas de reformas que todavía no se han producido. Por tanto, en primer lugar, lo que es los mecanismos de mercado no van a ser suficientes para afrontar el desafío mayúsculo que tenemos en materia de inversión. En segundo lugar, la inversión pública, bueno, que podría de alguna manera complementar o suplir las carencias de la inversión privada, bueno, pues tenemos ahí un problema, una debilidad de la capacidad fiscal europea a nivel del conjunto de la Unión Europea. Esto sería algo relevante si se desarrollara esa capacidad fiscal europea para afrontar las inversiones y otros ajustes necesarios, pero nos enfrentamos a un desacuerdo político entre economías europeas, entre países europeos y por tanto esa capacidad fiscal que seguramente sería deseable, bueno, no se produce o se produce de manera muy insuficiente en relación a la magnitud de los desafíos. Por tanto, la segunda vía, que sería, si no se produce la inversión privada, bueno, que se produjera de manera a modo de inversión pública a nivel del conjunto de la Unión Europea, de manera mancomunada, bueno, pues ahí en este momento, parece muy, muy complicado, ¿no? La tercera respuesta posible sería más inversión pública y privada a nivel de cada uno de los países, ¿no? A nivel descentralizado. Pero por esa vía, bueno, lo que se está produciendo es una reactivación de las reglas fiscales europeas. Es verdad que estas reglas fiscales europeas incorporan mecanismos de flexibilidad y la posibilidad de, incorporar inversión, por ejemplo, en transición digital o en transición verde, o posiblemente también en defensa, pero esos elementos de flexibilidad están sometidos a cláusulas de salvaguarda particularmente para los países más endeudados y por tanto pues parece difícil que las reglas fiscales europeas faciliten una inversión de suficiente magnitud para hacer frente a los desafíos, ¿no? Y por tanto lo que estamos viendo es que los países que sí que tienen margen fiscal están intentando invertir utilizando las ayudas de Estado, que son mecanismos excepcionales, para invertir en aquello que es necesario, precisamente en el ámbito tecnológico, o cuando pues hay una competencia desde Estados Unidos con el IRA, con mecanismos excepcionales, y estos se han incrementado fuertemente. Las ayudas de Estado representaban, según nuestros cálculos, aproximadamente el 1% de la economía europea en 2019, y en el 2022 estamos hablando del 4% del PIB europeo. Por tanto, son mecanismos excepcionales, hasta cierto punto pueden ayudar, pero esto plantea un doble riesgo. Por una parte, un riesgo de desgarro del mercado único europeo, porque no todos los países disponen de ese margen fiscal, y por otra parte, un riesgo de infrafinanciación, porque no es igual, digamos, invertir de manera descentralizada y de alguna manera competir entre países europeos por atraer, por ejemplo, inversiones en semiconductores. No es igual eso a disponer de una estrategia mancomunada de inversión europea. Y por tanto, yo creo que todo ello confluye, tanto por las carencias de la inversión privada como de la inversión pública, en un riesgo de infrafinanciación de la inversión y, por tanto, de un crecimiento muy débil de la productividad y del PIB per cápita europeo, que en definitiva es la base de la financiación, por ejemplo, del estado de bienestar, que es uno de los grandes logros de Europa. Si miramos el PIB per cápita, estos últimos 4 años, el PIB per cápita en realidad ha retrocedido
a nivel europeo y también lo ha hecho la productividad cuando ha crecido un 5% en el caso de Estados Unidos. Por tanto, ya ese riesgo ya digamos, ha empezado a manifestarse, ¿no? ¿Qué nos espera de aquí en adelante? Yo veo dos grandes escenarios, ¿no? Un escenario de mayor integración europea, es decir, intentar poco a poco reformar bueno, lo que queda para conseguir una unión financiera, una unión de capitales europea, reformar para conseguir una mayor capacidad de financiación también pública a nivel europeo, lo que supone efectivamente un cierto abandono de soberanía, pero por otra parte nos da una posibilidad de una capacidad de respuesta a los desafíos globales. Por tanto, el escenario de la integración. El otro escenario es el escenario del status quo, que es más cómodo políticamente, seguramente más cómodo políticamente, pero bueno, entraña el riesgo de quedarnos rezagados con respecto a las otras grandes potencias mundiales, que son Estados Unidos y desde luego China, y por tanto también con el tiempo esto plantearía una serie de amenazas con respecto al modelo social europeo. Por tanto, ante estos dos escenarios, yo creo que conviene el debate, que yo creo que seguramente que hay soluciones intermedias, conviene también pues mucha explicación y por eso yo creo que la mesa redonda que vamos a tener en un momento va a ser muy, muy interesante. Pero antes, bueno, pues doy la palabra a Miguel Girtertre para una introducción en la dimensión crucial de la energía. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimon, y un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar dando un mensaje ciertamente positivo, ¿no?, sobre lo que has estado mencionando. Yo creo que no tenemos que perder de vista que la Unión Europea ha tenido un choque energético como no lo habíamos conocido en 40 años. Precios del gas que han estado a 10 veces el precio que tenemos actualmente. Hemos tenido que reemplazar nuestro principal exportador de gas natural, con toda la implicación que esto tiene para sectores que son muy intensivos energéticamente, y hemos sido capaces de hacerlo con una estrategia de diversificación absolutamente impresionante, reduciendo el consumo y con eficiencia energética, con un despliegue masivo de renovables, y la situación hoy, en el 2024, es que tenemos precios que se acercan mucho a los precios anteriores de la crisis. Tienes un micrófono. ¿Perdón? Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener, en fin, una lectura bastante positiva. Sin embargo, es cierto que nuestro diferencial de precios con otras regiones del mundo, como puede ser China o Estados Unidos, ha aumentado. Esto evidentemente lleva a plantearse cuestiones respecto de la competitividad. Y aquí yo creo que es importante que diferenciemos dentro de la industria las industrias que son muy intensivas en el consumo energético, como puede ser pues, la industria de los plásticos, de los fertilizantes, químicos, el acero, etcétera, de otras industrias en las cuales la energía no es uno de los mayores inputs, ¿no?, al coste de producción. Por lo tanto, la cuestión que se plantea desde el punto de vista energético es ahora mismo cómo hacer la transición energética en la que estamos embarcados. Yo creo que esta transición está teniendo lugar también por una necesidad de mercado, por una necesidad simplemente que la Unión Europea, pues nosotros no somos, como se dice en inglés, self-sufficient, no podemos ser independientes energéticamente, dependemos de los combustibles fósiles y por lo tanto tenemos que reducir esta dependencia, tenemos que aprender de las lecciones que hemos tenido en el pasado y ser capaces de construir un nuevo futuro energético en el que seamos menos dependientes y a la vez tengamos precios más baratos. Sin embargo, para tener precios más baratos no basta simplemente con desarrollar nuevas fuentes de generación que tienen unos costes de generación menores, ¿no?, como podría ser el caso de las renovables. ¿Por qué? Porque para llevar a un sistema, si por ejemplo nos planteamos el sistema eléctrico,
Si estamos planteándonos un sistema eléctrico en el que pasamos a un nivel de renovables del 75% de la generación eléctrica, esto necesita una serie de inversiones para asegurarnos que podemos, digamos, gestionar la variabilidad de estas renovables, que podemos llevar a la electrificación de la economía con un gran parque, por ejemplo, pues de coches eléctricos, que podemos instalar todas las bombas de calor que tenemos pensadas para las casas, que podemos electrificar la industria. Todo esto lleva a una necesidad de inversiones, por ejemplo, en redes de distribución, en interconexiones, que deberán realizarse, porque si no, los costes de los cuellos de botella en la electrificación pueden llevar a precios mucho más altos. Por lo tanto, dos cuestiones que creo que hay que priorizar. La primera, inversiones, como decías, Raimon, e inversiones que no van a ser posibles solamente con el sector público. Tenemos que ser mucho más granulares. Por ejemplo, ¿tiene sentido que el sector público apoye las renovables? En algunos casos sí, pero hoy en día muchas renovables están teniendo lugar sin necesidad del apoyo del sector público. ¿Necesitamos redes? Sí, necesitamos redes, porque, y esto estaba yo el otro día justamente en un seminario de Bloomberg, para cada euro que se invierte hoy en día en renovables tienes que invertir 0,9 euros en redes de distribución, porque esas renovables las vas a tener que conectar a redes. Y hoy en día un 40% de las redes en la Unión Europea tienen más de 40 años. No se pensaron para el modelo energético que estamos entrando. Por lo tanto, vamos a tener que ser mucho más granulares en las inversiones, priorizar mejor las inversiones y ser capaces de atraer cuanto más podamos al sector privado, en un contexto de gran competencia, en un contexto, como decías tú, de grandes dificultades geopolíticas y de competencia global y una gran competencia por atraer inversiones privadas. A su vez, tenemos que asegurarnos que estamos en una verdadera unión energética. No podemos hacer una transición energética en la que cada uno vaya por su lado, porque la suma de lo que pueden ser como digamos, opciones que maximizan el bienestar a nivel nacional puede que no maximicen el bienestar a nivel europeo. Y por lo tanto, y esto se ha visto mucho en la crisis, el coste que ha tenido la crisis energética para la Unión Europea ha sido menor que si no se hubieran hecho las interconexiones que eran necesarias, si no tuviéramos un mix energético diversificado y si no nos apoyásemos en digamos, en los activos, ¿no?, de los distintos países. Por lo tanto, inversiones, gobernanza europea y estar unidos en esta transición energética. Pero el tema de la competitividad, como decía, va más allá. Hay sectores que están muy afectados por los costes energéticos, otros que lo están mucho menos. Y por lo tanto, tenemos que tener una visión muy global, completa de la cuestión de la competitividad, mirando a cuestiones como el capital humano, que me parece crítico, y la cuestión demográfica en la Unión Europea, cuestiones de innovación. Ninguno de los desafíos que tenemos ahora enfrente de nosotros, desde la defensa, la competitividad, el cambio climático, se pueden asumir si no somos capaces de tener una gran innovación. O sea, por lo tanto, si uno, por ejemplo, si mira a la reducción de emisiones de CO2, un 30% de esta reducción, nosotros lo hemos estimado con la Agencia Internacional de Energía, vienen por tecnologías que aún no están disponibles en el mercado. Por lo tanto, la innovación es clave. Y un último punto que para mí me parece también crítico es el desarrollo de un verdadero mercado de capitales a nivel europeo. A mí, cuando me preguntan cuál es probablemente la iniciativa pública, ¿no?, que puede tener un mayor impacto para la descarbonización de la economía y para acompañar la transición energética, yo siempre digo la unión de mercado de capitales, porque esto nos va a permitir atraer mucho más capital para estas inversiones que son necesarias. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a pasar ya al debate. Una parte un poco más política al principio. Me gustaría pues eso, que en este momento hubiera una parte un poco más política, pero no tanto política como de acción política, que es lo que le vamos a pedir a Eva Pocheva, que está con nosotros, vicepresidenta de la Comisión de Economía y Asuntos Financieros y también portavoz o viceportavoz de presupuestos del Grupo de Ciudadanos, de Renew, y a Jonás Fernández, coordinador del Grupo Socialista y Demócratas en la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. A ellos, como decía, les vamos a pedir
un análisis más político, sobre todo más propositivo, de acción política, sobre lo que estaban comentando tanto Raimon como Miguel. Bueno, pues hacen falta financiación. Todos los números que se ven en los últimos meses son de medio billón hacia arriba. La Comisión Europea el año pasado hablaba de 675.000 millones de euros. Mario Draghi habló hace unas semanas en Gante de más de medio billón. Christine Lagarde de 800.000. Da un poco igual, bueno, no da igual, pero evidentemente cuando se manejan estas cifras hay una parte privada y hay una parte pública. Entonces, me gustaría un poco abordar esa parte de cómo podemos incentivar desde la política la inversión necesaria y cómo se puede hacer desde las instituciones europeas, sobre todo a partir de la próxima legislatura, que parece que con estos informes que están preparando tanto Enrico Letta como Mario Draghi es un poco la parte vinculada a la geopolítica que va a dominar la agenda política de la siguiente legislatura. ¿Empiezas tú, Eva? Sí, muchas gracias y gracias por la invitación y por la excelente introducción de Raimon y de Miguel. En este sentido yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo hoy en este debate. Pero a lo que te referías tú, Miguel, efectivamente tenemos una brecha de inversiones enorme en la Unión Europea. Se está hablando más o menos, como decías tú, medio billón para la transición verde y otros 150.000 millones de euros para la transición digital. O sea, básicamente necesitaríamos otro Next Generation EU o otro presupuesto de la Unión Europea para lidiar con esta brecha de inversiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que, como Raimon muy bien apuntaba, la respuesta, digamos, porque esto también lo vamos viendo a partir de la respuesta de Estados Unidos, ¿no? El Inflation Reduction Act, que ahora mismo ya están en 1,5 trillones de euros. Es una inversión masiva, además, a través de incentivos fiscales. Esto funciona muy bien, es una inversión, además, muy eficaz. En el caso de China, pues también unas inversiones públicas enormes. Entonces, claro, nuestra industria se está, digamos, se está viendo en una desventaja competitiva muy importante con las empresas, tanto estadounidenses como chinas, que van dopadas, ¿no? Y nosotros pues estamos perdiendo esta ventaja competitiva en todos los sectores, básicamente. Nuestra economía ahora mismo son unos 70% de la economía de Estados Unidos y era 95% hace unos años. Estamos perdiendo rápidamente y estamos perdiendo también el tren en el sector digital y lo que vamos a perder si no hacemos nada es también la transición verde. Entonces, está claro que necesitamos estas inversiones. Estas inversiones en la Unión Europea que estamos haciendo son inversiones, como bien ha apuntado Raimon, básicamente nacionales y solamente aquellos Estados miembros que se lo pueden permitir, como Alemania, que hace poco dio una matching state aid, ¿no? Lo que llamamos 900 millones de euros a Northvolt para que no se vaya, una empresa muy importante, para que no se vaya a Estados Unidos. Entonces, claro, esto lo estamos dejando básicamente aquí en la Unión Europea a aquellos Estados miembros que tienen la capacidad fiscal y el nuestro, España en este caso, pues no la tiene, obviamente, ¿no? Y por otra parte, lo que vemos es que las reglas fiscales en las que hemos trabajado con Asio mucho, pues desgraciadamente la parte positiva es que sí que se están centrando mucho también en inversión, aunque tengamos que reducir la deuda, pues tenemos que seguir haciendo inversiones y reformas, aunque yo lo veo muy difícil cuando un país tenga que reducir la deuda, pues cómo va a hacer estas inversiones, pero teóricamente sí. Lo que pasa es que solamente se habla de inversiones nacionales. Y si queremos tener un Silicon Valley europeo, esto no lo vamos a conseguir con inversiones nacionales. Lo que necesitamos, o Miguel estaba apuntando a las infraestructuras energéticas, todo esto no lo vamos a conseguir con inversiones nacionales. Simplemente no tenemos el músculo fiscal, pero ninguno de los Estados miembros, ni tampoco Alemania, para hacer este tipo de inversiones. Lo que necesitamos son inversiones a nivel de la Unión Europea y para ello necesitamos un instrumento de inversión a nivel de la Unión Europea. Por eso yo, por ejemplo, no estoy a favor de repetir Next Generation EU, porque Next Generation EU básicamente lo que hace es un endeudamiento a nivel de la Unión Europea, pero después hemos entregado el dinero a los Estados miembros y los Estados miembros lo que hacen son inversiones totalmente nacionales. En Repower EU, Miguel lo sabe muy bien, el Parlamento conseguimos meter una
un ring fencing, para decirlo así, ¿no? 30% tiene que ir a proyectos transfronterizos y no se está haciendo por parte de los Estados miembros. Entonces, lo que necesitamos realmente es un instrumento a nivel de la Unión Europea para poder hacer este tipo de inversiones estratégicas. Pues bueno, Miguel, perdón, Jonás, te la han dejado votando. Ya sabes por dónde empezar. Es necesario el mecanismo, cómo construirlo y ¿es posible políticamente? Bueno, en primer lugar agradecer a Funcas la invitación y por supuesto es un placer estar con todos ustedes en esta mesa. Y al hilo de lo que decía Eva y también respondiendo quizá a Raimon, ¿no? Raimon decía en su intervención inicial que la Unión Europea se enfrentaba a un futuro en el cual tenía que decidir qué camino tomar, ¿no? Si el camino del status quo o el camino hacia una mayor integración. Y esta pregunta tiene distintas respuestas, ¿no? Dependiendo quién sea el emisor de esa respuesta. Yo creo que los que estamos en esta mesa creemos que es necesario más Europa, pero eso se va a dirimir en las próximas elecciones y por lo tanto, en fin, una cosa es lo que nos gustaría que la Unión Europea hiciera y otra cosa es lo que las mayorías electorales que veamos en las próximas elecciones nos permitan hacer. Y por lo tanto yo creo que es importante introducir esta primera valoración en estos momentos no preelectorales, pero bueno, con las elecciones ya en el horizonte, porque bueno, necesitamos que los ciudadanos europeos participen y expresen su deseo sobre cuál es el futuro de la Unión y en fin, el nuestro es que la integración acelere, ¿no? Se acelere. Los problemas de inversión son claros, yo creo que llevamos ya varios años, o si no décadas, hablando de la insuficiencia de la inversión en Europa, tanto pública como privada, y es verdad que los retos derivados de la transición verde o de la transición digital, en estos momentos en defensa, pero también la necesidad de mantener y fortalecer nuestro modelo social, exigen unos volúmenes de inversión estratosféricos. Y las reglas fiscales de las que ha hablado Eva, yo creo que van a facilitar un proceso de consolidación de la deuda pública de los Estados miembros relativamente tranquilo, pero también es verdad que con esas reglas tenemos poco espacio para la inversión pública que requerimos. Esto nos lleva a dos respuestas. Una de ellas es, bueno, si tenemos poco espacio desde las inversiones públicas de los presupuestos nacionales, necesitaremos más inversión privada y en este sentido, como ya se ha dicho, la unión de mercados de capitales y terminar la unión bancaria son esenciales y ahí hay problemas que todos conocemos, pues vinculados a la armonización de las leyes concursales o incluso temas impositivos o de otra materia que están dificultando, que han venido dificultando en los últimos años el avance de la unión de mercado de capitales. En la unión bancaria pues tenemos otros problemas, ¿no? Derivados de la potencial mutualización ex post de los instrumentos que necesitamos para concluir la unión bancaria y en el ámbito de la inversión pública, y yo creo que uniendo la necesidad de proteger el mercado único con las dificultades para implementar la inversión pública que necesitamos a nivel nacional, pues todo eso nos dirige a tener un instrumento permanente de inversión en el conjunto de Europa. Y yo creo que este debate es importante porque en ausencia de un instrumento fiscal consolidado, los datos que ofrecía, yo creo que Miguel o Raimon, sobre el volumen de las ayudas de Estado en los últimos años, a mí me genera alguna incertidumbre en qué medida el impulso a la autonomía estratégica es posible sin un instrumento europeo, si por el camino nos cargamos el mercado único, que yo creo que es una amenaza bastante clara, ¿no? Y los datos de ayudas de Estado son evidentes y ese incremento del 1 al 4% del 19 al 22 en el volumen de ayudas públicas es aún más preocupante si lo desglosamos por países, ¿no? Es aún más, porque si ese 4% se redistribuyera territorialmente, pero como no es así,
el debate sobre la autonomía estratégica enmarcado o cerrado exclusivamente en instrumentos nacionales nos puede hacer poner en peligro la verdadera herramienta de autonomía estratégica en Europa, que en mi opinión no es otra que el mercado único. Y por lo tanto, aquí hay que jugar, yo creo que con mucha prudencia. Por lo tanto, en mi opinión, necesitamos más mercado único, es la garantía de la autonomía estratégica, pero también de poder apalancar ahorro privado y público para abordar las transiciones, y necesitamos que en las próximas elecciones surja una mayoría en esta Cámara que tenga este camino como orientación general. Vale, pero como no estamos todavía en marzo, no han llegado las elecciones, Sí. ¿por dónde empezamos? Te pregunto a ti, y luego, Sí. ¿por dónde empezamos? ¿Por el mecanismo permanente fiscal? ¿Por el avance en la unión bancaria, en la unión del mercado de capitales, que vemos que es algo que está estancado desde hace años? ¿Dónde se emplea ese capital político? Hoy mismo Gentiloni lo lleva diciendo bastantes semanas, no emplearía capital político en ir más allá de 2026 con el NextEU, sino que lo emplearía en la creación de nuevas herramientas similares. Él habla de defensa. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que la urgencia a corto plazo es la aprobación de los nuevos recursos propios para amortizar la deuda del Next Generation. Yo creo que ahí hay que implicar, hay que dejar todo el capital político, porque la aprobación de esos recursos propios no solamente nos va a permitir empezar a amortizar el Next Generation a partir del 2026. Perdona que te corte. Sí. Explica lo que son los recursos propios, que fuera del Sí. Parlamento Europeo dudo que se entiendan. Bueno, en estos momentos todo el mundo sabe que la Unión se ha endeudado, ¿no? Comunitariamente, con esa emisión de 750.000, que va a ser algo menos, y esa deuda tiene que devolverse. Hay un compromiso político por parte de las distintas instituciones para crear, podríamos llamar, tributos europeos o impuestos europeos, cuya recaudación sirva para amortizar la deuda del Next Generation. Algunas de esas figuras ya están aprobadas, por ejemplo el CBAM, ¿no? el ajuste en frontera para el carbono importado. Una parte de esos recursos va a ir dirigido a amortizar la deuda del Next Generation, pero eso no es suficiente. Y había en ese acuerdo político algunas figuras, como el impuesto digital, que después del acuerdo de la OCDE pues, ha quedado fuera de la mesa de discusión, y habrá que ver si se puede hacer algo en sociedades al hilo de la armonización o de la imposición del mínimo del 15%. Quiero decir con esto que la Unión necesita en los próximos meses cerrar esa cesta de impuestos europeos, que no suponga un incremento de la presión fiscal en el conjunto de Europa, porque ya somos un continente con un peso fiscal elevado, sino que permita una redistribución de los ingresos de tal manera que los sistemas fiscales pues sean más eficientes, ¿no? Introduciendo una capa de imposición europea. Y para mí esto es la piedra esencial a corto plazo, porque es la condición necesaria para amortizar la deuda del Next Generation, como decía, y además nos permitiría tener un colateral de manera estructural con el que poder sustentar económicamente futuras emisiones si fuesen necesarios en los próximos años. Es decir, la deuda es una variable stock, ¿no? Está emitida, los recursos propios generan ingresos de manera recurrente, de manera anual y de manera indefinida, de tal manera que, como digo, en otro momento, si hay una vocación política necesaria para ello, pues podría haber futuras emisiones, porque ya tienes un colateral, ya tienes un sustento para poder ir devolviendo esa financiación. Por lo tanto, como digo, para mí la piedra central de lo que nos queda por discutir son los recursos propios. Un nuevo instrumento de financiación, hasta 2026 está el Next Generation. Yo creo que hay que esforzarse en que los estados lo inviertan bien y lo inviertan rápido, pero hay un cierto margen, ¿no? Hay un cierto margen temporal para ir buscando las alianzas políticas que permitieran futuras emisiones, como digo, si tenemos esos recursos propios, y si esas futuras emisiones tienen que ir dirigidas a objetivos concretos, ¿no? A defensa o a otros objetivos concretos que se puedan
considerar en el futuro, pues bueno, eso habrá que verlo. Yo no tengo ahora mismo una posición, en fin, fijada en este asunto. Probablemente fondos finalistas tienen una viabilidad política menos complicada que fondos generales, pero también es verdad que el dinero es fungible, ¿no? Y esto de los fondos finalistas, pues bueno, yo creo que puede facilitar la búsqueda de consensos políticos, pero al fin y al cabo yo creo que es un poco indiferente si somos capaces de construirlo, ¿no? Si somos capaces de incrementar la inversión de manera agregada. Eva, ¿compartes que hay que empezar por esta parte pública? Sí, a ver, Jonás tiene toda la razón, pero está siendo muy diplomático. Básicamente, lo de los recursos propios es muy complicado porque, como decía Jonás, intentamos aprobar unos recursos propios, pero sin aumentar la presión fiscal en los Estados miembros y, por lo tanto, se trata también de básicamente decir, pues, algunos de los impuestos que ahora mismo los Estados miembros se están ingresando y están metiendo en sus presupuestos, pues que lo pasen a nivel de la Unión Europea. Y como te puedes imaginar, pues no hay ningún tipo de voluntad política por parte de los Estados miembros. Y es verdad que se comprometieron con nosotros, con el Parlamento, cuando aprobamos en su momento el presupuesto plurianual 21-27, se comprometieron y desde allí hemos avanzado poco. Y el gran problema, y a esto apuntaba Jonás, es que efectivamente la garantía, digamos, financiera para devolver la deuda que hemos contraído para los Next Generation EU es el presupuesto de la Unión Europea. Entonces, si hasta el 27, cuando vamos a empezar a devolver esta deuda, y es que además los intereses aumentaron muchísimo por la inflación, si hasta entonces no hemos encontrado otra manera de devolver este dinero, básicamente vamos a tener que reducir el presupuesto de la Unión Europea. ¿Y por dónde vamos a reducir el presupuesto de la Unión Europea? Pues te voy a decir por dónde no lo vamos a reducir, y esto es la inversión en la transición verde y digital. Entonces, lo que se va a cortar en el presupuesto de la Unión Europea es todo lo que es clave para la economía española. Por ejemplo, CAP, ¿no? la Política Agraria Común y cohesión. Esto los Estados miembros, sobre todo del norte, lo tienen clarísimo. Entonces, si no encontramos una solución de cómo devolver esta deuda hasta 2027, pues tenemos un problema enorme porque, como os digo, la garantía financiera para devolver este dinero es el presupuesto de la Unión Europea. Los Estados miembros siempre, obviamente, podrían aumentar sus contribuciones. Esta es la diferencia a lo que explicaba Jonás. Básicamente, ahora la Unión Europea se está financiando en gran parte por contribuciones de los Estados miembros, y lo que tendríamos que tener es más recursos propios, o sea, más impuestos o otro tipo de instrumentos que son ingresos directamente a la Unión Europea, y no lo estamos teniendo. El CBAM, muy bien, pero es muy pequeño en su cantidad, por lo tanto no nos aporta una gran digamos, ayuda en cuanto a devolver la deuda. Por eso yo creo que sí, también con urgencia tenemos que ir pensando en un instrumento de inversión a nivel de la Unión Europea. Y este instrumento, como os digo, no me gustaría que repitiera los errores del Next Generation EU. Next Generation EU fue un instrumento muy importante, instrumento además que aprobamos con muchísima rapidez en respuesta a la crisis del COVID, y después lo adaptamos a la crisis energética con REPowerEU. Pero estos lessons learned, ¿no? Tenemos que aprenderlos, y efectivamente yo creo que la implementación Next Generation EU no ha sido muy eficaz. El dinero no está llegando, digamos, en la manera que tendría que estar llegando a la economía real. Se están tapando también muchos agujeros en los presupuestos de los Estados miembros. No se está creando necesariamente mucho valor añadido. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos. Y también otro problema que estamos teniendo es que Next Generation EU, y esto lo decía hace poco un estudio del BBVA, que nos decía que básicamente está reemplazando, no está atrayendo inversión privada, está reemplazando la inversión privada, en España, por ejemplo, pero también en otros Estados miembros. Y si vemos cómo funciona el Inflation Reduction Act con los tax breaks, con los incentivos fiscales, es que ahí sí que se atrae la inversión privada. ¿Por qué? Yo creo que porque cuando te dan un incentivo fiscal, digamos, de esta manera se quita el riesgo, el mayor riesgo, digamos, de inversiones más arriesgadas, innovación, etcétera, y entonces es cuando la inversión privada, pues, añade, ¿no? Su fuerza a la inversión pública. Y lo que estamos haciendo nosotros es básicamente
reemplazar esta inversión privada. Y esto es muy preocupante porque al final, a medio plazo, lo que no podemos permitirnos es que tengamos una industria totalmente, digamos, dopada con inversión pública, pero que no sea capaz de por sí seguir siendo competitiva. Y en esto, como estábamos comentando todos, es absolutamente clave la unión de mercado de capitales. Pero esto alguien decía hace poco, es una cuestión que hace 10 años tendríamos que haber empezado. Es que empezamos hace 10 años con el tema de la unión de mercado de capitales. Yo te puedo decir que, y Jonás lo sabe muy bien, yo he sido ahora ponente en la sombra para el Listing Act, es la ley para salida en bolsa. Intentamos crear mecanismos para facilitar la salida a bolsa para las empresas, sobre todo startups y empresas familiares, y la voluntad política por parte de los gobiernos de la Unión Europea, de los Estados miembros, es nula, pero nula. O sea, por una parte, siempre están diciendo, sí, hay que crear esta unión de mercado de capitales, pero cuando estamos ahí trabajando en legislación concreta que realmente va en esta dirección, la voluntad para avanzar es nula. Entonces, tenemos que también decirlo con toda la sinceridad y explicar por qué esto no está funcionando. Tenemos 35 bolsas operadas por 22 operadores en la Unión Europea. Esto no es sostenible. Claro que no fluye el capital de esta manera, pero también, y con esto acabo, pues ahora en la coordinación fiscal, de las reglas fiscales, también hay ciertos instrumentos de best practice que espero que la Comisión Europea empiece también a dar ciertas recomendaciones a los Estados miembros. Nosotros en España tenemos un sistema de pensiones absolutamente insostenible, necesitamos fondos privados de inversión. Pues esto es una manera también de asegurarse que haya inversión privada que pueda invertir, por ejemplo, en innovación y en la transición verde y digital. Miguel, bueno, yo te quería hacer una pregunta que respondas desde un punto de vista macro, que estando donde estás, supongo que la respuesta puede estar un poco ya clara. ¿Por dónde empezamos con estas inversiones y con esta necesidad que tiene Europa? ¿Por la defensa, por la geoestrategia, por la transición climática? ¿Dónde debe estar el foco prioritario, teniendo en cuenta la amenaza que vemos cada día en Ucrania y ayer con el resultado de las elecciones rusas? Yo creo que a nivel europeo vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de priorización. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades? Porque estamos en un contexto, como os hemos explicado antes, en el que no vamos a tener pues un gran presupuesto europeo probablemente. Vamos a estar en una situación en la que los presupuestos nacionales también van a estar con las reglas fiscales con una cierta presión y por lo tanto tenemos que ser capaces, y esto yo creo que es algo que es un ejercicio difícil, ¿no? porque evidentemente estamos en una situación geopolítica muy compleja, en fin, con experiencias, si miro a los últimos 15 años, no hemos sido siempre capaces de ver cuál iba a ser la próxima crisis, ¿no? Tuvimos la crisis financiera, luego tuvimos la crisis del euro, luego hemos tenido la crisis del COVID, hemos tenido la crisis energética. Todo esto requiere de una cierta flexibilidad también por nuestra parte. Pero si miro un poco a la cuestión energética, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que no todas las inversiones en la transición energética tienen el mismo retorno, el mismo coste, la misma capacidad de atraer el sector privado y los mismos resultados en términos de descarbonización. Por lo tanto, yo vuelvo a la cuestión, por ejemplo, de las interconexiones y de las redes. Si ponemos mucho dinero en hacer renovables o ponemos mucho dinero en estaciones de carga, por ejemplo, del coche eléctrico, eso se tiene que acompañar con dinero para las redes, porque si no vamos a crear, como decía yo, cuellos de botella que pueden, por un lado, llevar a una alocación de recursos que no sea la mejor, a precios más altos de la energía para los consumidores finales, teniendo un impacto en la competitividad. Por lo tanto, un ejercicio de priorización que creo que tiene que tener lugar sobre la transición energética, claramente la transición digital. Ahora mismo estamos en la revolución de la inteligencia artificial y lo que se gasta en Europa no es comparable a lo que se gasta en Estados Unidos y China. Y fijarnos en cuáles son las inversiones que permiten a más inversiones de llegar. Vuelvo con el ejemplo de las redes.
tú si pones redes, permites que haya inversiones de renovables que tienen sentido simplemente por el mercado, inversiones que permiten el desarrollo del coche eléctrico y otros. Pero yo creo que haríamos un flaco favor si a la Unión Europea si utilizásemos recetas del pasado de vamos a dar un poquito de dinero a 36 prioridades, porque yo creo que no estamos en un mundo en el que eso nos vaya a llevar a un impacto o a poder competir con Estados Unidos y China. Raimon, ¿tú cómo lo ves? ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, yo creo que el tema energético me parece particularmente importante porque yo creo que tiene diferentes vertientes. Yo creo que esta debería ser una prioridad por sus diferentes vertientes. Por una parte, lucha contra el cambio climático, por otra parte, la competitividad tiene un impacto muy importante en la competitividad. Y en tercer lugar también porque más o menos tenemos ya experiencias comprobadas de aquello que tiene un efecto tractor más elevado, ¿no? Como ha dicho Miguel. Yo creo que hay que ver aquellas inversiones que tienen un efecto de arrastre o tractor sobre el resto de inversiones y por tanto yo creo que por esas tres razones me parece a mí que esta debería ser probablemente la prioridad, ¿no? La parte digital, por supuesto, es muy importante, pero yo creo que ahí probablemente el mercado va a jugar un papel mucho más importante. Es decir, es muy difícil detectar desde el nivel central, ¿no? Desde el nivel agregado, aquellas inversiones que tienen un efecto tractor más elevado o cuál es exactamente, digamos, lo que es lo que puede hacer exactamente, digamos, desde el punto de vista de la Unión Europea, ese instrumento de inversión que menciona Eva, ¿no? Tanto ahí yo creo que la unión del mercado de capital, la unión financiera es más relevante. Esto me lleva a una reflexión, ¿no? Que yo creo que podría ser más prioritaria, porque efectivamente convocar esa unión financiera o unión de mercado de capitales es fácil, pero llevamos muchos años mencionando y no se ha hecho, ¿no? Por tanto, yo creo que la metodología podría cambiar, esto podría ser la prioridad. Yo creo que sería útil intentar consultar el propio sector tecnológico y partir de un acuerdo sectorial de ese sector tecnológico para ver cómo ven ellos las necesidades de inversión y qué es lo que necesitan para promover o facilitar esa inversión. Tenemos un superávit de ahorro que en este momento se invierte en Estados Unidos cuando podría invertirse en Europa, ¿no? Y yo creo que tenemos que ver cómo apalancar ese ahorro en Europa y consultando el sector me parece seguramente mucho más importante que empezar desde arriba, desde la necesidad macroeconómica de conseguir esa unión de mercado de capitales, ¿no? Yo considero que esos dos puntos me parecen muy importantes y un tercero sería acercar también la ciudadanía a estos problemas, porque lo que estamos discutiendo seguramente puede parecer muy técnico, ¿no? Para la mayoría de personas, de votantes, ¿no? Y yo creo que había que acercar estos problemas a los ciudadanos alertando de las consecuencias del status quo, precisamente, y mostrando la relevancia de algunas de las propuestas, ¿no?, que se están aquí dibujando, ¿no? Bueno, pues os voy a preguntar voy a hacer la misma pregunta a los dos. ¿Defensa o doble transición? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo, de hecho, buena pregunta, pero yo creo que sin competitividad tampoco podremos avanzar en la defensa. A mí todas estas ocurrencias del decrecentismo, etcétera, son ocurrencias, sinceramente. Yo creo que la gente lo que tendría que entender es que la Unión Europea solamente puede exportar sus estándares en protección de derechos humanos, en la protección de datos personales, etcétera. Somos buenísimos regulando. Ahora la primera ley de inteligencia artificial, solamente tenemos un peso en la escena geopolítica si somos una potencia económica. Si seguimos perdiendo nuestra competitividad y ya no somos relevantes económicamente en la escena geopolítica, la verdad es que todo el resto no va a importar absolutamente nada. Así que yo creo que es absolutamente clave que recuperemos nuestra competitividad económica y a partir de ahí, obviamente, la defensa, y son cosas totalmente conectadas. La industria de la defensa es una industria muy potente en toda la Unión Europea. La gente suele pensar en, digamos, de la producción de armas, pero incluso la automoción, si quieres, o muchos otros sectores están muy también ligados o telecomunicaciones a la industria de la defensa.
Así que me parecen dos cuestiones que no son o una cosa o la otra, sino van muy de la mano. Y simplemente también en términos de defensa, ya defensa de verdad, porque me parece que es un tabú todavía, ¿no? La gente habla mucho, hablamos nosotros también los políticos mucho de la industria de la defensa, pero no tanto de la defensa en sí. Yo creo que también pues, hay que hablar a la gente como adultos y explicar que el soft power y el hard power pues, simplemente no existe. Sí, vamos, yo en primer lugar, ya creo que estamos cerrando la conversación, o en los últimos minutos, sí me gustaría dar un mensaje algo más optimista, ¿no? Yo creo que Europa sigue siendo el espacio en el mundo en el que mayor bienestar, libertad y prosperidad y cohesión social, ¿no? se disfruta, ¿no? de todo el mundo. Sin duda tenemos retos, pero el resto de jurisdicciones tienen también retos, yo creo que más complicados que los nuestros. Es verdad que en términos económicos tenemos problemas con la inversión, lo hemos dicho al inicio, tenemos que ver cómo canalizamos nueva inversión pública y privada, pero bueno, yo creo que tampoco viene a cuento decir que estamos casi en el fin de los tiempos. Sobre el área en el que debamos invertir más o menos, yo creo que lo más importante desde el punto de vista macro es que haya más inversión. Que esa mayor inversión y que una gran parte de esa mayor inversión se canaliza a través de instrumentos comunitarios. En la medida en que el dinero es fungible, como decía antes, y el instrumento comunitario se destina más a defensa, pues habrá más margen a nivel nacional para hacer otras cosas. O si el europeo se centra más en Green Deal, pues habrá más margen a nivel nacional. Quiero decir, yo creo que no son compartimentos estancos y de lo que estamos hablando es de cómo incrementamos o reforzamos la inversión. Por lo tanto, yo no veo esa disyuntiva entre una y otra, como digo, porque al final la inversión es toda la misma, ¿no? Aunque podamos canalizarla a través de distintos instrumentos, y probablemente a nivel europeo deberíamos centrarnos en aquellas vías en las que podamos alcanzar más fácilmente consensos políticos, porque al final es el gran problema que tenemos en esta casa, ¿no? Yo creo que las necesidades las vemos todos, y los problemas al final es cómo canalizas o cómo aglutinas mayoría. Yo aquí soy flexible, como digo. Y por último, además de inversión, el mercado único es fundamental. Y esto es importante remarcarlo siempre, porque si no somos capaces de sacar adelante programas europeos de inversión y mantenemos el discurso sobre cómo reforzamos la autonomía estratégica, como digo, este es el camino a fragmentar en grado sumo nuestro mercado único, que, como digo, es el verdadero activo de la autonomía estratégica de la Unión. Lo que realmente da poder a la Unión Europea es tener un mercado con 450 millones de consumidores, con una regulación común, con una capacidad extraterritorial de nuestra normativa, y esto no deberíamos ponerlo en riesgo. Bueno, pues hemos acabado aquí. Raimon, te devuelvo la palabra. Muy bien, pues nada, agradeceros encarecidamente este debate. Me ha parecido muy interesante. En muy poco tiempo hemos abordado muchos temas y yo creo que temas esenciales, creo que los más importantes, ¿no? Bueno, me quedo con algunas cosas, ¿no? que habéis mencionado, algunas prioridades, ¿no? Conseguir recursos propios, un instrumento de inversión a nivel europeo que no sea exactamente igual al de Next Generation, es decir, que consista en una verdadera política mancomunada europea, mantener la integridad del mercado único. Yo creo que esto ha quedado muy claro también. Desde luego lo es también para nosotros, desde nuestro análisis. Estamos muy preocupados, ¿no? por esa proliferación de ayudas de Estado, además, bueno, de manera muy distinta entre países. Y finalmente también mantener el modelo social europeo, que también forma parte del ADN, yo diría, de Europa, pero también es en el fondo, incluso desde el punto de vista económico, yo creo que es una ventaja comparativa, ¿no? que tiene Europa. Creo que tenemos una gran labor aquí de debate. Vamos a intentar, primero, con la difusión de este debate a través de nuestras redes y nuestros canales, pero también organizando más discusiones, entrevistas en torno a estos temas muy importantes, sobre todo ver cuáles son las implicaciones de diferentes opciones, ¿no?
aquí hemos barajado varias, ¿no? Pero una es también, como decía antes, el status quo, ¿no? Y esto no ha sido así, porque como ha dicho Miguel, bueno, pues por ejemplo en el ámbito de la energía sí que se han hecho cosas muy, muy importantes y se han evitado una crisis energética de mayor envergadura todavía, pero tenemos que extender esta experiencia al conjunto de las inversiones y al conjunto del modelo productivo europeo. Y con esto os agradezco de nuevo vuestra participación y bueno, precisamente os damos cita a nuevas entrevistas y reuniones para discutir estos temas muy importantes para el futuro de nuestro continente. Muchas gracias. A ti.